Bienvenidos a una nueva edición de Iguales, una coproducción entre el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad y Santa Fe Canal. Un programa que busca repensar los medios tradicionales de comunicación, apuntalando la discusión y el debate, sobre todo en la igualdad y la diversidad. En el día de hoy conocemos a Luciano Fabri, pero a mí no me gusta presentar a los invitados, me gusta que los invitados se presenten a ellos, no me gusta adjetivar tampoco. Entonces, ¿quién es Luciano Fabri para vos? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Soy fan del programa, así que encantado de estar acá. Luciano Fabri, Lucho, como me suelen ¿Cómo preferís que te llamar. diga? ¿Lucho? Me da lo mismo, pero generalmente me llaman más Lucho. En Argentina saben que Lucho es de Luciano, en otros países después me presentan como Luis Claro. o inventan algún otro nombre. Combinan mi apellido me dicen Fabricio. Bueno. Lucho, bueno, a mí me gusta nombrarme como un compañero. Claro. Después hay como muchas credenciales o pertenencias, ¿no? En función de los lugares donde uno se mueve, pero me siento más cómodo con esa representación, ¿no? Como un compañero. Bien, y en torno a esto que decís de compañeros, ¿sentís que has dejado alguna huella en tus compañeros, en tus trabajos? ¿Sentís que en algún punto has como marcado esa diferencia? No sé, quiero creer que sí, aunque por ahí, bueno, uno siempre considera, digamos, que esas huellas las dejamos más de manera colectiva, ¿no? Claro. Trabajando con otros, con otras, con otros, para dejar huellas, para dejar marcas, digamos, pero por ahí, digamos, en lo que yo particularmente laburo, que tiene que ver con este cruce de masculinidad, de género y feminismos, creo que sí hay una generación de varones que hace poco más de 10 años nos hicimos un poco cargo de llevar adelante esa agenda con cierta audacia, podría decir, y eso a lo mejor sí hace a ir dejando algunas huellitas para que otros que nos siguieron retomen esa agenda y hoy tenga mayor relevancia, digamos, en la discusión social. Y en torno a eso, digo, mencionabas antes un poco tu militancia, un poco también tu trabajo hoy en día, pero me interesa ir un poco más atrás en el tiempo e ir a tu infancia. Sos de Rosario, estudiaste también en la Universidad de Rosario, digamos, tu primera carrera es en la Universidad de Rosario, y me interesa un poco indagar en ese Lucho chiquito, si se quiere. ¿Cómo era? ¿Veías ya como, digamos, de chico, podías pensarte en el trabajo académico o veías algo, hoy ves algo de ese Lucho chiquito que vos digas, iba a ese trabajo más quizás de un cientista social? Yo creo que sí, como que puedo recuperar en algunas cosas que recuerdo y en otras que me cuentan mi familia, digamos, o personas así como del entorno que de algún modo me acompañaron en ese crecimiento. Es que sí, siempre fui como muy de cuestionar, ¿no? De hacerle preguntas a las cosas. Como que el discurso que me venía dado de determinada manera no lo compraba muy fácilmente. Como en ese sentido, si quiero, como un poco desobediente, aunque al mismo tiempo siempre fui muy aplicado, ¿no? Como bastante ñoño de estudiar, digamos, hacer como autodidacta, de nunca llevarme una materia, como en ese sentido era como muy aplicado, incluso te diría como bastante maduro para mi edad, al punto de que los padres o las madres de mis compañeritos como les dejaban hacer cosas si iba yo, ¿no? Claro. Tipo el primer viaje de vacaciones solos o la primera salida de noche, bueno, si va Lucho, sí. Como que por un lado... Eres el amigo aplicado. Claro, en ese sentido como que tenía la confianza del mundo adulto, pero al mismo tiempo era muy de cuestionar y de repreguntar, y si algo no me cerraba, lo discutía, y bueno, las veces que he tenido como problemas más disciplinarios, ha sido más por eso, ¿no? Y en torno a eso de los problemas disciplinarios, ¿cómo era la relación con tu familia, con esta personalidad más contestataria por ahí o más preguntona, si se quiere? Bueno, mi vieja igual también siempre fue muy así, ¿no? Entonces Claro. hay como cierta tradición familiar, podríamos decir. De ser un poco desobediente. Claro, claro, de la que no pueden como responsabilizarme, digamos, por lo menos como si fuese un desvío, digamos. En otras cosas sí, ¿no? Por ahí los desvíos tienen que ver más con vivir una sexualidad por fuera de la norma. Mi madre se llama Norma, además. Por fuera de la norma, ¿no? Y hacerme como también ese recorrido de poder reivindicar una forma de ser, de actuar, de sentir,
que no era la esperada en función del género que se me asignó, ¿no? Claro, y antes de irnos del tema, me interesaría un poco puntualizar en lo que mencionabas antes, ¿no? De esto que hablábamos, del Lucio chiquito, ya siendo desobediente, ya siendo preguntón. ¿Cómo fue tu llegada a la universidad? ¿Cómo fue la llegada a elegir esa carrera? ¿Qué te llevó a elegir ciencia política? Bueno, no lo mencioné antes, pero sos licenciado en ciencia política, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué te llevó a entrar en ese mundo? ¿Qué te llevó a decidir por la ciencia política? Y también, ¿qué experiencias te dejó la universidad por fuera de lo académico? Ajá. Digo, ¿qué aprendiste en la universidad por fuera de lo relacionado a la ciencia política? Bueno, yo por ahí reconozco como a dos referentes, digamos, en ciertas marcas de esa elección, ¿no? Una fue una profesora que tuve en Historia y en Cívica, en primero y en segundo año del secundario, que se llamaba Marta Coria, que a mí me marcó mucho. Ella era de las pocas que dentro de la escuela, una escuela privada a la que fui, nos hablaba de la última dictadura, era como muy crítica, digamos, en términos políticos y En sociales. un momento en el cual no se hablaba de ese tipo de No se cosas. hablaba mucho del tema, digamos, y yo tenía como mucha identificación y mucha admiración por ella, y ella después se enfermó y no pudo seguir dando clases, y yo me seguía carteando en ese momento, no usábamos el Claro. mail, y le escribía cartas y le contaba que tenía ganas de estudiar ciencia política o abogacía. Y después, bueno, yo tuve una tía, digamos, que estuvo detenida y desaparecida, digamos, en principios de los 70, digamos, antes de la última dictadura. Y un poco también su historia y conocer su historia ya de adolescente y de joven, como que también me fue como marcando y generando ciertas identificaciones. Pero hasta que empecé la universidad, y te diría hasta segundo año de la universidad, mi preocupación o mi interés era un poco más intelectual en relación a la política, ¿no? A la política como ciencia, como teoría. Recién en segundo año, que además era el 2001, digo, un año muy Muy convulsionado movilizante, nuestro claro, país. es que un poco como que me empieza a interesar el organizarme, ¿no? Digo, la política ya más como herramienta colectiva de transformación, como invitación a la organización. Y eso creo que fue una de las grandes cosas que me dejó el tránsito por la universidad, ¿no? Encontrar como una fuga también de cierta burbuja, ¿no? Como de la clase media, de la escuela privada, y de que en general las personas con las que me relacionaba en el club o en el colegio eran como de mi mismo estrato social o con recorridos Claro. muy parecidos. Ir a la universidad pública, elegir el turno noche, conocer gente que venía de diferentes provincias, de diferentes edades, con diferentes recorridos, creo que me permitió como potenciar muchas de esas preguntas o esas inquietudes que ya tempranamente iba teniendo, pero que no tenían demasiado curso o demasiado canal para desplegarlas. Y en torno a eso, tu paso por la universidad fue bastante extenso y hoy en día seguís formando parte de la universidad. Sos docente, hablábamos antes, seguís ejerciendo como docente, por lo que me contaste. Y me interesa un poco indagar en qué momento para vos se dio el salto, si es que se dio también, el salto de decir, bueno, hasta acá vengo como un estudiante, vengo como un investigador. ¿En qué momento saltaste de eso a decir, me voy a dedicar a la divulgación? Porque un poco tu trabajo hoy en día tiene que ver con la divulgación de las ciencias sociales, digamos. Ujú. Sí, yo digo, creo que fue como una pregunta que recorrió mucho mi tránsito por la universidad, ya como estudiante y como militante, porque siempre era esto de, ¿para, para qué estamos produciendo conocimiento? ¿Para quiénes? O sea, ¿cuál es el objetivo, cuál es el sentido de la producción de conocimiento? Y en general esa respuesta, digo, tenía que ver con, bueno, para los sectores populares, ¿no? Para transformar, digamos, la realidad en un sentido más justo, más igualitario. Y de algún modo empezar a sentir que uno podía no solo hacer esa pregunta, sino empezar a responderla desde el ejemplo con su propia práctica. Y en algún momento, cuando tuve que decidir cómo me iba a recibir, sobre qué iba a ser mi tesina, por ejemplo, que decidí hacerla sobre feminismos y poder popular, que era un tema que no se trabajaba en la carrera y que me tuve que formar un poco en paralelo, de manera más autodidacta o en el vínculo con las organizaciones del movimiento de mujeres que empezaba a conocer, yo quiero escribir algo que sea leído por las organizaciones, que sea una herramienta de formación, de debate, de educación popular, y no un libro erudito que quede en alguna biblioteca y que no lo lea nadie y solo me sirva a mí para recibirme, ¿no? Entonces digo, la pregunta tenía que ver un poco con esto, bueno,
hacer algo que le sirva a otros, ¿no? Que sea una excusa, una herramienta para el encuentro, para la conversación, para la reflexión. Y bueno, y afortunadamente, porque creo que es un privilegio también, muchas de las cosas que fui elaborando tuvieron esa recepción, ¿no? Fueron como apropiadas por otros y por otras y ya deja de ser algo de uno para empezar a ser como, bueno, del movimiento, digamos, de quienes deciden hacer de eso una herramienta para pensar su práctica. Se puede decir que fue algo paralelo, si se quiere, ¿no? Lo de la divulgación, como que fue algo que quizás pensaste desde un principio cuando estudiaste. Lo cual me sorprende, no era algo que no era una respuesta que me esperaba. No, me pasó un poco desde el principio y me pasó también de decir, bueno, me voy a formar en esto porque mi práctica me lo está demandando. O sea que en realidad no fue como primero me formo y después lo llevo a la práctica, sino que en la propia militancia decía, pero necesito saber más sobre esto porque este discurso o esta propuesta o esta forma de nombrar no me cierra y capaz que leyendo o formándome puedo mejorar la forma de trabajarlo en la práctica. Entonces hubo como un ida y vuelta siempre entre teoría y práctica, que creo que es la mejor forma de hacer del conocimiento una herramienta. Y en torno a eso, ¿no? En torno a tu parte más práctica, antes mencionabas tu primer libro. Me gustaría indagar sobre el segundo también, que ya tiene por ahí, sigue con una línea, pero ya tiene otro tema, aborda otras temáticas. El libro se llama La masculinidad incomodada y me interesa indagar en eso, digamos, en tu trabajo de divulgación como cientista social. ¿En qué momento llegás a la divulgación en torno al trabajo sobre las masculinidades? Claro, yo en ese otro primer libro todavía no había empezado a militar el tema de masculinidades. Sí estaba como muy cercano a los feminismos, al movimiento de mujeres de diversidad sexual, pero la pregunta por las masculinidades todavía no había como cobrado como mucho Y lugar. también propio por el momento histórico, digamos. El libro, si no me equivoco, me habías dicho, era de 2008. Claro, 2008 fue tesis de grado, Claro. 2013 se publicó en Argentina y 2017 se publicó en Chile. Y en 2009, que yo ya me voy a vivir a La Plata por una cuestión de laburo, armamos el primer colectivo de varones antipatriarcales. ¿Y surge ahí la idea del libro o surge después? Todavía no, pero surge sí como ya un compromiso más específico con el tema de las masculinidades. O sea, desde dónde uno puede aportar a los feminismos siendo varón. Claro. Y mis compañeras era, bueno, ponete a dialogar con otros varones, organizá a otros varones, convocalos, ¿no? Y fue un poco como empezar a hacer ese recorrido y empezar a ver que desde la práctica íbamos encontrando discusiones que no estaban escritas en los libros y que era necesario empezar a producir y también empezar a invitar a otras personas desde otras experiencias a producir, porque muchas veces leemos lo que importamos, ¿no? Y traemos libros de masculinidades de Europa, de Estados Unidos, de Australia, etc. Y bueno, ¿qué se está produciendo a nivel local? Y un poco me hacen una invitación a escribir un libro sobre varones y feminismos y dije, yo no quiero escribir un libro yo solo, quiero convocar a otra gente para ver qué está pensando y que sea algo más polifónico, ¿no? Más heterogéneo. Y ahí fue que me puse a trabajar como 2 años en invitar gente, proponerle temas, ir como armando una estructura de libro. Y recién en el 2021, la editorial de la Universidad Nacional de Rosario y Homo Sapiens me convocan a publicar esta compilación que se llama La masculinidad incomodada. ¿Por qué ese título? Me interesa indagar sobre eso. Y un poco lo que venimos como tratando de reconocer con los varones es que, por lo menos desde el 2015, con el Ni Una Menos a esta parte y la ebullición de los movimientos feministas, es que estamos incómodos, ¿no? Que estamos un poco desorientados, que no sabemos cómo posicionarnos, qué decir, cómo actuar, cómo encarar, ¿no? Aparece esta cosa de ya no se puede hacer un chiste, ya no se puede decir nada, por cualquier cosa me van a caer una denuncia, ¿no? Como una posición muy defensiva. Pues bueno, esto tiene que ver con una incomodidad, pero es una incomodidad que si podemos encuadrar y ofrecer un espacio para elaborarla, puede ser productiva, puede tener mucha potencialidad, porque quien está cómodo no se mueve, ¿no? Claro. Y quien está incómodo se empieza a mover. Entonces hagamos de la incomodidad algo productivo y encontremos que los feminismos no son una amenaza contra los varones, sino una oportunidad, ¿no? Y en torno a eso me interesa indagar. Hoy en día, como cientista social, como escritor, como una persona que trabaja en torno a
al repensar las masculinidades, ¿qué tensiones ves hoy entre las masculinidades y el feminismo, ¿no? Hablábamos antes de una etapa histórica, si se quiere. Ujú. Hubo distintas etapas históricas del feminismo actual y también dentro de esas etapas hubo distintas tensiones entre las masculinidades y el feminismo. Hoy en día, ¿qué tensiones ves vos entre las masculinidades y los feminismos? Bueno, por un lado, me parece que está bueno decir que masculinidades no es sinónimo de varón o de varón cisgénero, ¿no? Digo, Claro. cisgénero como aquellas personas que nos identificamos con el mismo género que nos asignaron al nacer. Que también hay masculinidades trans, hay masculinidades lésbicas, hay masculinidades no binarias, masculinidades maricas, y es importante ponerlo sobre la mesa porque si no, muchas veces reproducimos una idea de que, bueno, la masculinidad es sinónimo del varón heterosexual. Claro. Y, y hay muchas masculinidades que también se reconocen como parte de los feminismos. Ahora, con el varón heterosexual sí hay más polémica, ¿no? Bueno, ¿puede el varón heterosexual ser feminista o no? ¿Puede ser aliado o no? Y yo creo que lo que es importante es más que hacer del feminismo una identidad o una credencial o un posicionamiento público, hacer del feminismo una relación, ¿no? Cómo nos apropiamos de las demandas, de las producciones, de los discursos, de las críticas, de las propuestas feministas para cambiar nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Para construir relaciones más saludables, más igualitarias, más equitativas. Y creo que ahí está la apuesta que podemos hacer los varones de recuperar los feminismos para nuestra práctica y sobre todo, y el enorme desafío que tenemos, es llevar estos debates a los grupos de varones, ¿no? Porque si no, Claro. digo, podemos ser feministas con las compañeras y quedar repiolas, pero después, cuando nos juntamos con los amigos varones, nos damos la licencia de reproducir los discursos más machistas porque ahí las compañeras no nos están escuchando. Claro, como una especie de cofradía de Claro. Rita Segato de la masculinidad. Tal cual, y ahí se da esa cosa de complicidad machista, donde incluso cuando no estamos de acuerdo nos hace ruido la forma en que nos hablamos entre nosotros o lo que circulamos en nuestros grupos de WhatsApp o los chistes, ¿no? No lo queremos decir porque se va a ver devaluada nuestra masculinidad Claro. ante nuestros amigos y vamos a hacer el chivo expiatorio de sus bromas y nos van a decir que nos hacemos los aliadines, etcétera, Claro. ¿no? Y en torno a eso, ¿no? En torno a hablabas antes de, digo, también pensar una masculinidad diversa. ¿Cuáles son los territorios de disputa de esas masculinidades diversas? ¿O dónde ves vos hoy que se necesitan determinadas conquistas para esas masculinidades diversas? Bueno, yo creo que fundamentalmente, en principio, es la lucha por el reconocimiento de que la masculinidad no es propiedad exclusiva de los varones cisgénero y heterosexuales. Eso ya es una gran Gran paso. disputa, ¿no? Claro, claro. Digo, poder abrir ese universo, que no solo va a ser un reconocimiento para esas masculinidades más diversas, sino que también va a ser una oportunidad para que los varones que son cisgénero y heterosexuales puedan explorar masculinidades más libres, más autónomas, ¿no? Que puedan reconocer, identificar en qué medida están siendo en función de responder a ciertos mandatos y lo que se espera de ellos, o en qué medida están siendo lo que realmente desean ser, ¿no? Claro. Poder animarse, digamos, a construir maneras más libres de relacionarnos no solo es para las diversidades, también es para que esas otras masculinidades más hegemónicas, suele decirse, puedan, digamos, salir del closet que también puede implicar esa masculinidad, ¿no? Claro. Bueno, interesantísima la charla, también una especie de debate. Tenemos que ir un corte, pero enseguida volvemos con más de la entrevista a Luciano Fabri. Seguimos en esta entrevista a Luciano Fabri y para esta etapa de la entrevista siempre nos gusta una entrevista más descontracturada y por eso vamos a pedir primero la foto número 1, señor director. La vas a ver atrás mío y quiero que me digas a quiénes ves en esa foto, a dónde te transporta esa foto y qué significa para vos esa persona que está con vos en la foto. Bueno, esa foto es con mi viejo, Omar, que bueno, ya hace 15 años que falleció, en Córdoba, no sabría decirte bien en qué lugar, de vacaciones. Yo tenía un pelo hermoso además.
así que lo reivindico. Y bueno, me parece una foto muy tierna, como que trae un poco también esta cuestión del contacto, digamos, ¿no? De la cercanía, de la proximidad, de cierta reivindicación, digamos, de otras formas de vivir la paternidad y la masculinidad. Y también me trae otro recuerdo asociado a esas vacaciones, a esa imagen, que es comer sándwiches de chisitos, queso y mayonesa. Y yo tengo ese recuerdo, veo esa foto y me acuerdo que ese día almorcé eso, que se ve que era algo que no me dejaban comer muy seguido porque era una porquería como alimento. Y me trae como esa escena, me resulta tierna, digamos. Es una imagen que me gusta recuperar y que me trae también un lindo recuerdo de mi viejo. De tu padre. Vamos ahora con la foto número 2 y de vuelta. ¿Quién es la persona que estamos viendo con vos? ¿A dónde te remonta esa foto? Y esa foto es de hace unos 5 años que mi pareja Mauri me regaló para mi cumpleaños el tirarme de paracaídas. ¡Qué coraje! Que era algo que me encantaba y que además también tenía que ver con cierto sueño pendiente de mi viejo. Y bueno, es una imagen así donde es como muy espontánea, de grito, de euforia, ¿no? Como de mucha libertad, de mucha adrenalina. Y bueno, me trae así también como ese recuerdo intenso, digamos, que también es una forma de transitar la vida, ¿no? Claro, y en torno a esto que hablabas, digamos, tuviste distintos referentes a lo largo de tu vida, por lo que hablábamos en la infancia, tuviste referentes de tu maestra y un poco también la idea es indagar en los referentes de hoy en día, así que para eso vamos a pedir el video número 1. Y también, ¿a quién ves en esa foto? ¿A dónde te lleva esa foto? Esa foto es de un plenario. Me acuerdo que estábamos trabajando sobre una dinámica que era como elegir unas palabras y después de repente nos la tenían que pintar. Y me pintaron esa palabra, compañeros, podríamos enunciarla, en la espalda. Y me trae un poco también la idea de la referencia colectiva, ¿no? Digo, más allá de que después hay personas que nos marcan en particular por su capacidad más extraordinaria y que de algún modo se desmarcan del conjunto, creo que mi mayor referencia es mi grupo de compañeros, de compañeras, de compañeros con los que fui transitando diferentes momentos de mi vida y que son como ese sostén, ese vínculo que trasciende, digamos, a la familia, a las amistades, a lo laboral y que uno elige para andar, digamos, como su tránsito, ¿no? La lucha colectiva claramente fue algo muy importante para vos o constituye hoy en día algo muy importante para vos porque es algo que venís mencionando ya desde cuando hablábamos de la adolescencia, la importancia de lo colectivo para construir. Es que yo creo que lo colectivo y también en algún punto también los feminismos me salvaron la vida. A veces suena como mucho, ¿no? Pero en muchos momentos... Se entiende también. En muchos momentos sentí como mucha soledad o cierta angustia, ¿no? Cierto aislamiento y reconocerme en otros, en otras, en otros, con nuestras diversidades, con nuestras diferencias, incluso con nuestras desigualdades, es lo que de algún modo me fue como permitiendo, creo yo, desplegar mucha de mi potencialidad y también de mis deseos. Bien, hasta ahora venimos hablando de tus referentes, venimos hablando de ciertos momentos, pero a nosotros nos gusta chusmear también en, por ejemplo, los gustos musicales de quienes vienen. Y estamos escuchando en este momento la canción Cinema Paradiso. ¿A dónde te lleva esta canción? ¿Por qué la elección de esta canción? ¿De dónde sale que esta canción te lleve a me lleva a muchos momentos. Primero es una película que me encanta. Se llama El tema de amor, digamos, dentro de la película. Digamos, es como una de las partes principales de su banda de sonido que produce Ennio Morricone. Cuando era chico, mi primo se quedaba a dormir mucho en mi casa cuando salían sus viejos y los míos. Y él traía o Los Bañeros Más Locos del Mundo o Cinema Paradiso. Siempre veíamos las mismas películas. Y yo ya con Los Bañeros, después de un momento, por eso también que te decía de que había como madurado muy tempranamente, ya me había como cansado. Entonces era otra de Cinema. Claro. Y no sabíamos los diálogos de memoria. Por fonética, porque no sabíamos italiano.
Y jugábamos con eso y después fue una música que se escuchaba mucho en mi casa, que también le gustaba a mi viejo. Recuerdo haberla escuchado con una pareja en un viaje y también se me vienen escenas esto como ir en un tren y compartir los auriculares con este tema. Me fue como acompañando en diferentes momentos de mi vida, como también acompaña un poco la historia de Totó, que es como el personaje de Chinema, ¿no? Y a mí es una canción que en cuanto la escucho me trae como todas esas secuencias de mi vida, es como muy emotiva. Claro, como algo que te acompañó a lo largo de todas, o sea, de distintas etapas de tu vida. Es increíble. Aparte de esto que mencionás de ver siempre la misma película. Tal cual. Como si fuera una especie de Esperando la carroza. Sí. Muy Esperando la repetitivo. carroza de Cinema Paradiso. Y aparte, bueno, el contraste, ¿no? Era Chinema o Los Bañeros Más Locos. Sí, es. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sentiste? Encantado, muy cómodo. Y bueno, nada, ya había visto los primeros programas que me gustaron mucho. Ya venías como con una tarea hecha. Claro, sí, ya habías visto los tuyos, los de Lucero, así que bueno, muy a gusto y bueno, encantado también que... ¿Qué opinás de la construcción de estos espacios en la televisión argentina? Es que eso justamente iba a decir, me parece fundamental, ¿no? Me parece fundamental que haya otros recorridos, otras trayectorias, otras identidades, digamos, ocupando la pantalla, generando audiencia, transmitiendo otras experiencias, lo reivindico, lo saludo, lo celebro. Así que felicitaciones y bueno, espero que siga por mucho Muchísimas gracias tiempo. por las felicitaciones, muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias a ustedes del otro lado por acompañarnos en esta edición de Iguales. Nos volvemos a encontrar en la siguiente.